La idea del encuentro de hoy es corregir, hacer la remedial de la lección número 3, que es de inecuaciones. Entonces, vamos a ir revisando cada una de las actividades propuestas, y como siempre hacemos, como somos varios, dejamos al final para las preguntas, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces tomamos el ejercicio, la actividad número 1, que dice lo siguiente. Dice indicar cuál es el signo adecuado que debería ir en los puntos suspensivos. Entonces, fíjense que dice, el enunciado dice lo siguiente: si I es mayor a M, o mayor que M, ese es el signo de mayor. Si I mayor que M, entonces I más A, puntitos suspensivos, M más A. Si yo observo, indudablemente, acá me aparece una propiedad, que es la propiedad uniforme de la suma. Es decir, que a ambos, tanto a I como a M, se suma A, que representaría la misma expresión, el mismo número, en el caso que demos un número. Nosotros vimos que en las inecuaciones se cumplen también las propiedades uniformes. Entonces, ¿cuál debería ser el signo si yo partí de la desigualdad de mayor? I mayor a M, entonces I más A, ¿qué vendría a ser? Mayor a M más A. Es decir, que la respuesta correcta sería el mismo signo, el signo mayor. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente. Vanina. Bueno, en el siguiente dice indicar cuál es el signo adecuado que debería ir en los puntos suspensivos. Si I es mayor que M, entonces I por A y M por A. ¿Qué pasa ahí? Acá hay un problema en las inecuaciones. No sabemos si A es positivo o negativo. Así que no podríamos decir nada acá. Entonces, igual no va a ser, o de las dos posibilidades sería o que sea mayor o que sea menor. Depende, si A es positivo va a ser el mayor. Si A es negativo, va a ser el menor. Como acá hay que elegir una sola, no puedo, debería ser ninguna de las opciones es la correcta. Exacto. No sé Exacto. No sé si convendría que ellos pregunten ahora, Julie. Bueno, si hay alguna pregunta. Es un poquito... Sí. ¿Hay alguna pregunta? Es un poquito complicado entender esto. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna Chicos, pregunta? ¿todos entienden eso? Levanten la manito o abran su... ¿Todos entienden? Su micrófono si tienen alguna pregunta. Yo supuse que iba a ser mayor porque no consideré que A podría ser negativo. Más fuerte, Tamara. Yo supuse que A que iba a ser mayor porque no consideré que A podía ser negativo. Claro. Claro, el tema es que no te aclaró en ningún momento qué valores puede tomar A. Si antes decía que A es mayor a 0, entonces ahí vos tenías ya para la posibilidad de elegir. ¿Se entiende? Pero acá no te dice nada respecto a A. Entonces, al no decirte nada respecto a A, significa que te está faltando información para que vos puedas decir que es mayor o menor. O sea, ¿Se entiende?
Que no tenga ningún signo no quiere decir que sea positivo, Tamara. Vos eso es lo que interpretaste, que como A no tiene ningún signo, vos lo tomaste como positivo, pero no, eso no es así, no, es un número cualquiera. Esa es una de las bellezas que tiene la matemática, justamente la precisión del lenguaje, ¿sí? Entonces, si yo no estoy precisando nada respecto a, entonces dejo abierta y me queda la información incompleta. ¿Está, Tamara? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, bien. ¿Alguien más tiene duda? Bueno. Avanzamos entonces. Dice, la inecuación 2/3, paréntesis, 3x menos 6, menos 2, mayor que x menos 2 sobre 3, admite como soluciones. Y bueno, me dan 4 opciones. X menor o igual a 10, X mayor que menos 10, X menor que menos 10, y ninguna opción es correcta. Esas son las 4 opciones que me plantea, ¿sí? Indudablemente, las opciones me están dando el conjunto solución, o el conjunto de números reales que cumplirían esa desigualdad. Por lo tanto, no me queda otra que resolver la inecuación. ¿Está? Para dar respuesta a esta inecuación. Esa es una opción. La otra es, pero fíjense que quedo a medias en el camino, porque si digo x menor o igual a 10 y supongamos tomo el valor 9, pero no contemplo de esa manera las infinitas soluciones. O sea que no me queda otra que hacer la resolución de la inecuación. Pero también hay un detalle, que acá me dice mayor, fíjense, me dice mayor, no me dice mayor o igual. Por lo tanto, eso me lleva a descartar esta posibilidad. ¿Se entiende? La posibilidad A ya queda descartada, porque la A habla de menor o igual. ¿Se entiende lo que estoy planteando o no? Y la inecuación original no contempla el igual. Por lo tanto, tendría las posibilidades B, C o D. ¿Está? Esas serían las posibilidades. Entonces resuelvo. Para resolver esa inecuación o cualquier inecuación, siempre es conveniente analizar el primer término y el segundo término. Si yo observo el primer término, fíjense que tengo, perdón, el primer miembro, fíjense que tengo 2 términos, ¿sí? Y si observo el segundo miembro, fíjense que tengo un solo término, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que era conveniente quitar los paréntesis, ¿sí? Quitar los paréntesis del primer término. Entonces tendría 2/3 por 3x, simplificaría los 3 y me quedaría 2x, menos 2/3 por 6, simplifico el 3 con el 6, y me quedaría el 6 con 2, ¿sí? Y 2 por 2, 4. Entonces me queda menos 4. Menos 2x mayor, y acá opté por aplicar la propiedad distributiva. Recuerden que el coeficiente de x es 1, ¿sí? Entonces, al aplicar la propiedad distributiva de la división respecto a la resta que tendría ahí como numerador, me queda 1/3 de x menos 2/3. ¿Estamos? Avanzamos. ¿Qué ocurre con 2x
y menos 2x. Esos dos términos, 2x y menos 2x, son opuestos. ¿Puedo aplicar qué propiedad? La propiedad cancelativa. Puedo cancelar. Y me queda menos 4. Mayor que 1/3 de x menos 2/3. Bueno, una vez que quité el paréntesis y realicé la operatoria de la cancelación, agrupo los términos semejantes. ¿Cuáles serían los semejantes? En este caso, menos 4, menos 2/3, que al cambiar de miembro cambia de signo, y 1/3, que queda en el segundo miembro, queda con el mismo signo. Entonces, me quedaría menos 4 más 2/3 es igual a menos 10/3, porque menos 4 es menos 12/3. Menos 12/3 más 2 me queda menos 10/3. Mayor que 1/3 de x, ¿sí? Ahora, decir esta expresión para ubicarnos mejor visualmente, si menos 10/3 es mayor debe ser mayor a 1/3 de x, es equivalente a decir que 1/3 de x debe ser menor que menos 10/3. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Si yo soy mayor que él es menor que yo, ¿sí o no? Menor a mí. ¿Se acuerdan? Entonces, me quedaría 1/3 de x menor que menos 10/3. ¿Qué ocurre con el coeficiente? Fíjense, 1/3 es positivo, por lo tanto, no va a haber inconveniente respecto al sentido de la desigualdad, ¿sí? Entonces, el 1/3 que estaría multiplicando la x, yo podría escribir dividiendo, ¿sí? Entonces, si escribo dividiendo, podría hacer ese paso acá, para que les quede más en claro esto. Vamos a ver, menos, a ver acá, admito a estos compañeros, si puedo escribir, me quedaría entonces, para que se entienda bien este paso, me quedaría 10/3, lo que yo le decía, de esa manera se entiende bien, dividido, ¿sí? Vamos a ver si encuentro acá el símbolo de dividido, 1/3. Lo explico por pasos para que les quede claro. 1/3, ¿sí? Bien. Resulta ser, entonces, que me quedaría entonces x menor que menos 10/3, hago por paso, ¿sí? Me queda 10/3, y la división en qué se transforma, vimos nosotros, en una ¿qué? Multiplicación, ¿sí? Se transforma en una multiplicación. Entonces me quedaría por 3. ¿Estamos hasta ahí o no? Simplifico el 3 con el 3, ¿y qué me va a dar entonces? Me queda 10 menor que ¿qué? Menor que menos 10. Entonces me queda x menor que menos 10. Ahí tendría el conjunto solución. Son todos los reales, los números reales, menores que menos 10. ¿Está contemplada esa solución? Sí, está contemplada. Aquí tendría menor que menos 10. Ahora, un detalle. ¿Menores que menos 10 incluye al menos 10? No, porque no dice menor o qué, o igual. ¿Se entiende? Menor que menos 10. Ahí tendría el conjunto solución. ¿Se entendió? ¿Quedó claro entonces o no? ¿Hay alguna pregunta? También ahí Sí, ahí donde tenemos los dos denominadores iguales, en ese sí, paso, sí. se podría aplicar fácilmente la propiedad uniforme de multiplicar a ambos miembros por 3. Exacto,
Esto es lo que dice la profe. Muchas veces hay que ver lo que se tiene y sobre todo si los denominadores son iguales, es fácil aplicar la propiedad uniforme multiplicando por ese número. Exacto. Bien. Muy bien. Perfecto. Por eso está muy bueno el trabajo de a dos, así, Vani, ¿viste? Sí, y lo que Porque, decimos siempre, mirar como estrategia qué es lo que no, qué es lo que conviene. sí, tal cual, tal cual. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, podemos avanzar. Dice que se está por terminar el tiempo. Si se está por terminar el tiempo, ustedes estén atentos después para ingresar de nuevo, ¿está? ¿Sí? Bien, avanzamos. Bueno, Vanina. indicar qué inecuación tiene como solución los números representados en la recta numérica. Sí. Ahí está la representación y otra vez tengo varias inecuaciones y así directamente mirando no se puede establecer cuál es la solución de esas inecuaciones. Así que habría que resolver las inecuaciones para ver cuál es la correcta, cuál es el conjunto de solución que está representado en la recta numérica. Bueno, en la primera inecuación queremos ver cuántos los valores de A que cumplen esa inecuación, así que se resuelve primero ese número que está expresado como número mixto, que ese número que era un entero más 3/4, y eso queda escrito como 7/4, porque un entero son 4/4, más 3/4 son 7/4. Ahí entonces despejamos el 4 con el 7/4, que son los semejantes, restamos ambos miembros, menos 7/4, y resolver eso, me queda el 4/4, serían 16/4. Le restamos 7/4, quedan 9/4. Y eso expresado, eso me quedó escrito el valor de menos A vale 9/4, pero yo no quiero saber cuánto vale menos A. Necesito saber los valores de A. Para encontrar el valor de A, debo multiplicar aplicar la propiedad uniforme a ambos miembros de la desigualdad por -1. Pero ¿qué pasa cuando se multiplica por un número negativo? La desigualdad se invierte. Y entonces quedó abajo que A es mayor o igual que menos 9/4. Y escrito como número mixto, que lo puedo expresar como -2 entero 1/4. Eso corresponde al conjunto de solución que está en la recta numérica. La recta numérica plantea los mayores a menos 2 enteros 1/4 o los menores. Fíjense. Siempre para leer una desigualdad, fíjense quién está en la boca de la desigualdad, entonces no se van a confundir. Como la boca es más grande, en la boca siempre está el mayor. Así que como el A está en la boca, entonces A lo puedo leer, A es mayor que menos 2 1/4. Y ahí en la recta numérica, ¿qué se tiene? Los números que están, los mayores, ¿están a la derecha o a la izquierda? Perdón, estoy leyendo mal. Claro. El tema es como dice la profe Vanina. Fíjense que
ella acaba de resolver la primera inecuación. A ver un poquito. Permiso, Vanina. ¿Sí? Sí, sí. Primero, antes que miremos, ella se puso a resolver la primera inecuación. Cuando resuelve la primera inecuación, si ustedes observan, que llega a que A es mayor o igual a menos 9/4. O sea, los valores mayores que menos 9/4 están hacia la derecha o hacia la izquierda. Están hacia la derecha, porque los menores que menos 9/4 son los que están a la izquierda. Cuando son negativos, cuanto más lejos del cero están, son menores. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces, indudablemente, esta primera no es. ¿Por qué? Porque acá marca los mayores y la gráfica me están indicando quiénes, los menores. Entonces, la primera no es. La segunda tampoco va a ser. ¿Pero por qué no va a ser? Porque acá fíjense cómo me queda en la gráfica el puntito. Miren bien la gráfica. El puntito cerrado, ¿sí o no? No es un puntito abierto, o sea que no incluye a ese, o sea que incluye ese valor. Y acá en el menor no incluye. Entonces también descarto el segundo. Descarto el segundo porque acá dice menor y tendría que ser con el igual porque acá es el puntito cerrado. Entonces, la tercera, la C, es igual a la primera respecto al primer miembro y al segundo miembro, pero ¿en qué cambia? En el signo, ¿sí? En el sentido del signo. Por lo tanto, la resolución de esta, ¿cómo sería? Sería todo esta, para ubicarnos, ¿sí? La resolución de la tercera, vamos a poner acá, ¿cómo sería la resolución? Con la diferencia que acá en lugar de decir menor o igual, ¿qué diría yo? Diría mayor o igual. ¿Se entiende? Diría mayor o igual. Entonces acá debería poner mayor o igual, acá que debería poner mayor o igual en la tercera, y acá al multiplicar, acá todavía mayor o igual. ¿Sí? Y ahora sí, cuando multiplico ambos miembros por menos 1, ¿qué pasa con el sentido de la desigualdad? Cambia el sentido y ahí sí me quedaría como menor o igual. Entonces, tendría como conjunto solución A menor o igual a menos 9/4. O decir como número mixto, menos 2 enteros y 1/4. Y entonces, ahí sí tendría, fíjense, 0, menos 1, menos 2 enteros completos. El próximo entero divido en cuántas partes, en 4, y tomo ¿qué? Una, ¿sí? Una de esas partes, una de esas partes. Y todos los menores irían hacia la izquierda. Entonces, en ese caso, indudablemente la respuesta correcta, ¿cuál sería? La tercera opción, ¿sí? Esta sería entonces, la que está acá, sería opción incorrecta, ¿sí? Incorrecta, y acá yo tendría la opción correcta. ¿Sí? Que se diferencia respecto a la primera en el sentido de la desigualdad. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Acá Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, me alegra. Acá hay que mirar bien la gráfica, ¿eh? Hay que mirar bien la gráfica. Vanina, ¿el siguiente Sí. querés? Sí, estaba mirando. Indicar qué intervalo numérico expresa correctamente el conjunto de números representado en la recta numérica.
nosotros dijimos que los números reales se representan en forma de intervalos. Y usamos paréntesis cuando no incluye al número, y corchete cuando sí está incluido el número. Y en el gráfico, ¿qué está usando? ¿Puntito cerrado y abierto? Acá hay un alcanzo a ver puntito bien. abierto. ¿Y en el 80? El 80 No veo bien. continúa, perdón. Ah, Ahí está. ¿Se ve mejor? ahí sí. Entonces, eso quiere decir que no termina. Entonces, son desde el menos infinito. Habíamos dicho que usábamos paréntesis cuando no estaba incluido el extremo y corchete cuando sí estaba incluido. Y en este caso, y el infinito, como no es un número, entonces no se pone siempre paréntesis. Así que va desde menos infinito hasta el 10, hasta el menos 10, sin incluir el menos 10 porque el puntito está abierto. Así que la opción correcta sería la C. ¿Por qué no la primera? Porque dice desde infinito, positivo. Primero que siempre el orden en el que se ponen los extremos de un intervalo siempre es el menor y después el mayor. Va en orden, como está en la recta numérica. Menor primero y el mayor después. Así que infinito y menos 10 estaría incorrecto incluso escrito. El segundo es incorrecto porque, bueno, el menos infinito no puede estar incluido. Y el 10, por como está escrito, queda fuera del intervalo. Y el último también está escrito en orden incorrecto, el intervalo. Siempre el más pequeño va primero. Sí, acá el error común, muy habitual, es la cuestión de la escritura respecto a el extremo inferior y el superior. Recuerden que el inferior, o sea, el de la izquierda, siempre van los menores, ¿está? Y en el superior va el extremo, el mayor, digamos. Ese es el error común, ¿está? Por eso, fíjense que acá el tercero, el D, tendría menos infinito, estaría como el extremo superior. O sea que ahí ya hay un error conceptual, digamos. ¿Me explico? O sea, en el intervalo, siempre en el extremo izquierdo va el menor y a la derecha va el mayor. ¿Está? Hay que pensar siempre cómo están ubicados en la recta numérica y ahí tal cual están ubicados también en los extremos. Exacto. Por ejemplo, entre menos 40 y menos 20, como el 40 está a la izquierda, va primero menos 40 y menos 20. Exacto. El ejemplo que acaba de dar la profe Vanina, vamos a suponer que es el conjunto o todos los números reales que están comprendidos entre el menos 40 y menos 20, como dijo ella, incluido el menos 40, incluido el menos 20. Entonces, ¿ahí qué pondríamos? Ahí pondríamos corchete, perdón, acá, corchete, pondríamos corchete a izquierda y a derecha, ¿no es cierto? Vamos a suponer este corchete, a ver si lo tengo acá, no en doble... En el segundo. El segundo, arriba. Acá. Arriba. Ahí está. Ahí está. Tendríamos entonces menos 20, ¿sí? Punto y coma, menos 40. Perdón. ¿Estaría bien eso? Adrede, bueno, menos 40, a ver. ¿Qué opinan de eso? ¿Está bien escrito ahí? Menos 20, menos 40. ¿Estaría hablando del intervalo entre menos 20 y menos 40? ¿Está bien escrito? Indudablemente, ¿quién es el menor? El menor es menos 40.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que poner? Primero en el extremo inferior, menos 40. Y en el extremo superior, menos ¿qué? 20. ¿Estamos? Siempre en el extremo inferior va el menor, y a la derecha en el extremo superior va el mayor. Bueno, bien. Podemos avanzar. ¿No hay ninguna duda, Vanina? No veo nada, ¿No? Bueno. Bien. Avancemos entonces con esta situación que dice lo siguiente. Una tienda en línea ofrece entregas a domicilio gratuitas si la compra total es mayor o igual a 500 pesos. ¿Sí? Eduardo está preparando su orden. Escogió productos cuyo costo suma 420. Sea P el costo de los productos adicionales que tiene que ordenar. ¿Cuál de las siguientes expresiones describe la condición en dicha variable, o sea P, para que pueda beneficiarse de la entrega gratuita a domicilio? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Como siempre decimos, leer para interpretar para poder comprender. Entonces, ¿cuándo las entregas son gratuitas? Las entregas son gratuitas si la compra total es mayor o igual a 500. Mayor o igual a 500. O sea que el piso mínimo es ¿cuánto? 500, ¿sí? Entonces, él preparó su orden y compró ¿cuánto? ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto eligió de sus productos? 420. Lo que él tiene que analizar es qué valores puede tomar P, ¿sí? A partir de qué valores, para que la entrega le resulte gratuita, ¿sí? Entonces, indudablemente, si 500 es el piso y él ya compró, eligió producto por 420, entonces tendría 500 menos 420. Esa diferencia me estaría diciendo del adicional que tengo que ordenar. Pero ¿qué otro dato me aparece? Que el piso mínimo es 500 y a partir de ahí mayores que ese piso. Entonces, la opción A indudablemente no va a ser, porque si yo compro o los productos adicionales son menores o iguales a la diferencia de 500 menos 420, que sería 80, si es menor, no voy a llegar a ese piso mínimo, ¿sí? Voy a llegar como máximo al igual. Entonces, indudablemente, la opción B es la que me estaría indicando cuál sería, ¿sí? O la posibilidad de que pueda obtener ese beneficio de la entrega a domicilio gratuita. O sea que esa variable P, que me está indicando la cantidad de dinero en productos adicionales, debe superar a 80. Superar a 80 pesos o igual. Con el igual a 80 llego al piso mínimo. Si es superior, mejor. Voy a tener ese beneficio. Y las opciones C y D, indudablemente, no descarto automáticamente. ¿Por qué? Porque acá dice mayor o qué, o igual, ¿sí? Y ahí estarías contemplando solamente el menor. No sé si hay alguna pregunta, si se entendió la explicación, ¿se entendió? Bueno, si no hay preguntas, continúa Vani, por favor. Bueno, tenemos otro problema ahí. En una camioneta se cargan 3 cajas de igual peso y otro bulto de 4 kilogramos. Indicar entre qué valores debe oscilar el peso de cada caja, sabiendo que la carga máxima de la camioneta no supera los 19 kilogramos. Acá entonces tenemos, le vamos a llamar, tenemos una incógnita que es
el precio de la caja, los kilogramos de la caja, y le llamamos X. Como hay 3 cajas iguales, esa X la debemos multiplicar por 3, pero aparte de esa caja hay 4 kilogramos más. Entonces, se los debo agregar. Pero todo eso dice el enunciado que no debe superar los 19 kilos. Y entonces ponemos como debe ser menor o igual que 19. Ahí resolviendo, entonces 3x, entonces son bastante simples, lo importante es leer bien el enunciado y escribir correctamente la inecuación. Después la resolución, como ven, es bastante fácil. 3x debe ser menor que 15 y dividiendo por 3 me queda que x debe ser menor que 5. Y como estamos en un contexto de un problema, ahora como explicó la profe en el video, estamos en el área, en la parte matemática, y ahora volvemos al problema. Matemáticamente dice que x debe ser menor o igual que 5, pero como volvemos a la situación problemática, la situación problemática no tiene ningún sentido que una carga tenga un peso negativo, no existe. Y tampoco que tenga peso cero, porque no hay nada que tenga peso cero. Entonces, la opción correcta sería algo que no sea 0, pero que sea menor o igual que 5. Hasta 5 puede ser, porque tengo el igual. Entonces, la opción correcta sería el D. Acá, sí, como acaba de decir la profe Vanina, fíjense que indudablemente la opción C es un intervalo cerrado, donde el conjunto que contempla ese intervalo que contiene es de 0 a 5, incluye al 0. ¿Tiene sentido hablar de la caja de 0 kilogramos? No, no tiene sentido, no es razonable. Entonces, esto insistimos permanentemente que si yo lo pienso en el plano matemático, es indudable que la solución, si descontextualizo, la solución correcta de esta inecuación sería la B, ¿no es cierto? Si descontextualizo, si lo pienso netamente en el plano matemático, porque serían todos los valores o todos los números reales menores o iguales que 5. Pero está el contexto que me marca cuáles son las condiciones del problema. Y entonces por eso me queda la condición, la D. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, podemos avanzar entonces en el siguiente, en el 8. El 8 que dice lo siguiente: el perímetro de un cuadrado del lado X no supera el perímetro del rectángulo de la figura. Esa figura, ¿qué forma tiene? Tiene forma rectangular, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hablamos ya respecto a el perímetro? Porque me parece importante ese juego de interpretación. El perímetro es la longitud de la frontera de esa figura. En este caso tengo por un lado un cuadrado, o sea, sería la longitud de los 4 lados, y por otro lado tengo el rectángulo, una figura de forma rectangular, que también en ese caso sería la suma de la longitud de los lados. ¿Qué puedes asegurar acerca de la superficie S del cuadrado? Bueno, entonces, tengo que, ¿qué significado le asigno a la X? Ya en este caso me está diciendo que va a ser la longitud de cada lado. Me está planteando que el perímetro del cuadrado, ¿cómo sería? 4 veces X, o sea, X más X más X. Debe ser menor o no debe superar, por lo tanto, ¿cómo debe ser? Menor o igual que 16. ¿Y qué es el 16? El 16 es el perímetro del rectángulo.
Fíjense, tengo dos lados que de longitud 6, 6 más 6, 12, y dos lados de longitud 2, 2 más 2, 4, me queda 16. Entonces, esta expresión, ¿qué me está indicando? En la traducción en el lenguaje coloquial, el perímetro del cuadrado no supera al perímetro del rectángulo. Esta es la traducción en el lenguaje algebraico de lo que está planteado en el problema. Teniendo en cuenta que X es la longitud de cada lado, yo despejo 4 y me está informando entonces que la longitud de cada lado del cuadrado no debe superar los 4, acá hay, hay que corregir esto, menor o igual, pongamos menor o igual, hay un error de tipeo, no debe superar los 4, sería los 4 centímetros, ¿no es cierto? Esta expresión acá en el lenguaje coloquial. La longitud de cada el lado del cuadrado no debe superar los 4 centímetros. Teniendo en cuenta que cómo se calcula la superficie de un cuadrado, haciendo que lado al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, aplicando esa fórmula, me quedaría que la superficie del cuadrado no debe superar los 16, ¿qué? Los 16 centímetros cuadrados, ¿sí? No debería superar los 16 centímetros cuadrados. Entonces, la respuesta, tenemos 4 opciones, donde tenemos la superficie del cuadrado es igual a 16 centímetros cuadrados. No, esa es una parte de la historia, porque es menor o igual. Después tenemos la opción B, la superficie del cuadrado no supera los 16 centímetros cuadrados. Y ahí tendría entonces la opción correcta, ¿sí? Esta sería entonces la opción correcta. Donde acá tengo la expresión escrita en el lenguaje simbólico como una desigualdad, como una inecuación, ¿sí? Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió? Podemos continuar, Vanina, entonces, si no hay preguntas. Bueno, seguimos con el otro problema. Sí. Fabricio quiere alquilar una moto. En la moto feliz le cobran 500 pesos fijos para 20 pesos por kilómetro y 20 pesos por kilómetro recorrido. Sí, ahí hay y en la, sí. Sí, Y en la moto veloz simplemente le cobran 60 pesos por kilómetro recorrido. A partir de este recorrido, ¿a partir de qué recorrido le resulta más conveniente alquilar en la moto feliz? O sea que yo quiero alquilar, querría alquilar en la moto feliz, entonces para nosotros nos resulta más conveniente cuando es menor el costo. A eso le llamamos más conveniente. Entonces, ¿no estaría al revés? X serían los kilómetros recorridos. Sí, no estaría al revés, porque si quiere la moto feliz. No, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. La moto feliz quiero que sea la menor. ¿Está claro eso? Entonces, el costo de la moto feliz son los 500 pesos fijos más 20 por cada kilómetro. Y la moto veloz, cada kilómetro lo multiplico por 60. Como quiero que sea más conveniente la feliz, entonces esa expresión de la moto feliz debe ser la menor. 500 más 20x debe ser menor que 60x. Despejando, juntamos los términos que son semejantes, 20x y 60x, entonces queda 500
menos 40x. Y dividiendo por 40 ambos miembros de la desigualdad, como es 40 es positivo, la desigualdad queda como está, y me queda que x debe ser mayor que 12,5 kilómetros. Y entonces las opciones que tengo que son, le resulta más conveniente alquilar en la Moto Feliz a partir de más de 12,5 kilómetros de recorrido. La otra, le resulta más conveniente alquilar en la Moto Feliz a partir de los 12,5 kilómetros de recorrido. En la desigualdad que hemos resuelto dice mayor estricto, no hay un igual. En el B se tendría que tener en cuenta, tendríamos que tomar el 12,5 también. Exacto. Y en el C le resulta más conveniente alquilar la Moto Feliz a partir de los 13 kilómetros de recorrido. Y si tomamos 13 kilómetros de recorrido, dejamos algunos kilómetros afuera, por ejemplo, un 12,7, 12,6. Así que, por lo tanto, la primera es la correcta. Exacto. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Avanzamos entonces. Fíjense el siguiente, el 10, que dice, en una mesa de bar, la gaita, se llama el bar, 10 personas consumieron café con leche con medialunas. Una de ellas pagó con un billete de 1.000 pesos y le dieron vuelto. En otra mesa del bar, 4 chicos consumieron lo mismo. O sea que el precio de la medialuna y el café con leche es el mismo, digamos, por unidad, ¿no es cierto? Quisieron pagar con un billete de 100 y no les alcanzó. ¿Entre qué valores se encuentra el precio de ese desayuno en la gaita? ¿Sí? Bueno, acá es lo que les decía recién. Tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando del mismo bar, por lo tanto, el precio del desayuno por persona, ¿sí?, es el mismo, y en un caso, 10 personas, ¿sí?, consumieron el café, pagaron con un billete de 1.000 pesos y le dieron vuelto. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que 10 personas por la cantidad o el precio que sale el desayuno es menor que 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque le dieron vuelto. O sea que acá lo que estoy expresando en el lenguaje algebraico es que el consumo de las 10 personas respecto al costo por cada desayuno no supera los 1.000 pesos. Por otro lado, al mismo tiempo, 4 personas en otra mesa, ¿sí?, consumieron el mismo desayuno, le entregaron 100 pesos y no les alcanzó. Por lo tanto, el costo del desayuno, teniendo en cuenta que son 4 personas por el costo del desayuno por persona supera los 100 pesos, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, por un lado tendría que despejo, me queda que x es menor a 1.000, porque el 10 que está multiplicando pasaría dividiendo, y al mismo tiempo ese y es simultáneamente, ¿qué ocurre? 4 por x, el 4 pasó dividiendo, me queda x mayor a 25. Este y significa, es un incluyente, o sea, simultáneamente se dan las dos condiciones, se deben dar las dos condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que, por un lado, este valor de x debe ser mayor a 25. Fíjense, esto significa mayor. X mayor a 25. Y simultáneamente, ¿cómo debe ser x?
menor a ¿cuánto? A 100. ¿Sí? Menor a 100. Observen que yo a esto también lo podría expresar como un intervalo. Si pongo como intervalo, pongo insertar ecuación, podría escribir la solución, ¿sí? Como el intervalo abierto a izquierda y abierto a derecha, porque dice menor, no menor o igual. Entonces, ¿qué debería poner? Un paréntesis. ¿Qué pongo en el extremo inferior? El menor, 25, punto y coma, en el extremo superior, ¿qué pongo? 100. Entonces, esta sería el conjunto solución, ¿no es cierto?, de esta inecuación, que en este caso coincidiría con la solución en el contexto del problema. En este caso particular, fíjense que la solución en el plano matemático coincide con la solución en el contexto del problema. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas posibles? A ver, el precio del desayuno, dice, es mayor que 25 y menor que 100. Que indudablemente es la opción correcta, porque después tenemos el precio del desayuno es mayor o igual, y eso no está contemplado, y menor o igual. Y después dice, el precio del desayuno es menor que 100, pero no contempla el mayor que 25, y ninguna opción. Por lo tanto, la opción correcta sería la primera. Ahí tendríamos esa opción. Agregada, Julie, ¿quién es X ahí? Para Sí, que quede perdón. X, que sería el precio del desayuno por persona. ¿Sí? En la gaita. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿No hay ninguna consulta? Bueno, en este tema, una de las dificultades tiene que ver con esta traducción del lenguaje gráfico al lenguaje simbólico, utilizando los intervalos. Entonces, yo lo que les pediría acá, que vayan de nuevo a ese tutorial que les puse de cómo definir o cómo expresar los intervalos numéricos, y que revisen en ese video, porque estas son una de las dificultades que se presenta después en los exámenes y en las evaluaciones, ¿no, Vanina? Sí. ¿Sí? Sí, sí, como decimos, no son complicadas las resoluciones, sino las interpretaciones, eso es la que cuesta bastante. Sí. Otra cuestión que es fundamental también, antes de ir a otro puntito, es que la traducción de los lenguajes, vieron que hay un video que trabajé la traducción de los distintos lenguajes, del coloquial, el simbólico y gráfico. Yo les sugiero que vuelvan al video, ese video llamé la resolución de problemas, ¿sí? Y vean ese juego, porque ese es uno de los secretos. En un problema, leer, interpretar, para poder comprender y después traducir, ¿sí? Ahí está uno de los grandes secretos. La traducción de los lenguajes en matemática es fundamental.